entender la Biblia. Recuerden ustedes que para que nosotros podamos entender el Apocalipsis y para que entendamos el mensaje del tercer ángel, necesitamos entender toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis es el último libro en lo que es los libros de la Biblia. Y entonces Apocalipsis utiliza muchos símbolos, pero esos símbolos que el Apocalipsis utiliza son símbolos tomados de todo el Antiguo Testamento y especialmente del Antiguo Testamento. Los símbolos, mayormente toda la simbología es del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la clase anterior yo les decía que el Armagedón en Apocalipsis no es una guerra literal. Entonces, ¿de dónde sacó Juan esa palabra? Armagedón está compuesta de dos palabras, Arg, que es monte o montaña, y Magedón, pues es un lugar en el monte, en la montaña. Entonces, eso fue tomado del Antiguo Testamento, del Valle de Megiddo, así se llamaba. De ahí viene, de Megiddo viene Armagedón, porque el Valle de Megiddo era una montañita, un valle, y entonces ahí es donde se libraban las luchas literales entre Israel y los enemigos. Entonces Juan nos dice que va a haber una lucha, pero esa lucha en Apocalipsis es espiritual, no es literal. Eh, Después del milenio, el Armagedón o esa lucha sí va a ser literal. Es una lucha entre Dios y Satanás y los que resuciten de los malos, todos los malos que resucitan después del milenio. Acuérdense ustedes que en la Biblia hay dos resurrecciones generales, la de los vivos, que es perdón, la de los fieles, que es en la segunda venida de Cristo, y la de los impíos eh, es después del milenio. Entonces, esas resurrecciones se le llaman generales, porque hay resurrecciones especiales y ya vamos a hablar de esas resurrecciones. Pero esas generales, los fieles son los muertos en Cristo Jesús, los que creyeron en el mensaje del tercer ángel, en toda la Biblia. Y los impíos, pues fueron los que nunca aceptaron el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que está en toda la Biblia. Entonces, Juan en el Apocalipsis utiliza el Armagedón, pero en estos momentos el Armagedón es una guerra espiritual y después del milenio va a ser una guerra, pero literal, porque literalmente Jesús va a destruir a Satanás y los impíos. Entonces, vamos a ver que en la Biblia está el principio de mucho en poco. Y este es un principio en todos los versículos de las Escrituras. Por ejemplo, si nosotros vamos a el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 1, a ver si le pueden dar lectura. Recuerden tener la Biblia a la mano. En el caso de Giovanni, pues él va viajando, pero si alguien puede darle lectura a Apocalipsis 13:1, vamos a ver ahí el principio de mucho en poco. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, el principio es mucho en poco. Entonces, en ese solo versículo, en el 13:1, la Biblia habla de una bestia que sube del mar. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo, me parece que es en el versículo 5,
dice que se le dio autoridad por 42 meses a esa bestia. Entonces, ahí el versículo 1 solamente nos está diciendo bestia que sube del mar. Pero más adelante, como dice que se le dio autoridad por 42 meses, entonces nosotros sabemos que esa bestia es la Roma papal o el cuerno pequeño que se le dio autoridad en Daniel por tiempos y la mitad de un tiempo o 3 años y medio. Entonces, en poco está diciendo mucho ese versículo. ¿Por qué? Porque está diciendo que esa bestia que sube del mar en Daniel 7:25 se le llama la Roma papal. Y está diciendo que esa bestia que sube del mar en Daniel 11 se le llama el rey del norte, del versículo 30 al 40. Daniel 11, 30, 40. Entonces, está diciendo también que esa bestia que sube del mar en los escritos de Pablo en Tesalonicenses se le conoce como el hombre pecado, se le conoce como el inicuo, se le conoce como el hijo de perdición, y se le conoce en los escritos de Juan, fuera del Apocalipsis, como el anticristo. Entonces, así está la Biblia, mucho en poco. Y entonces nosotros lo tenemos que saber ese principio, porque el versículo 1 en poco nos está diciendo mucho. Ahora, dice que sube del mar. El mar, recuerden ustedes que en profecía son pueblos, muchedumbres, naciones. Entonces, lo que está diciendo ese texto es que esta Roma papal surge donde hay mucha población. Y eso ocurrió allá en lo que hoy conocemos nosotros como Europa, especialmente en Roma. Entonces, está diciendo mucho en un solo texto. También esa bestia que sube del mar va a tener un periodo de dominio de 1260 años, del 538 a 1798. También está diciendo que esa bestia que sube del mar va a quitar el papado. Está diciendo que esa bestia del mar, perdón, va a quitar el continuo, esa bestia que sube del mar. Está diciendo que esa bestia que sube del mar va a imponer un falso día de reposo. Está diciendo que esa bestia que sube del mar va a perseguir a los cristianos, los va a matar, los va a encarcelar. Entonces, ese es el principio que existe en la Biblia, que en poco o en mucho te dice poco, pero también en un solo texto te va a decir mucho. Entonces, mucho en poco es un principio a través de cada versículo, porque en ese solo versículo hay mucho, mucho que decir. Es más, nosotros podemos tener, se puede hacer un libro solo del 13.1. Entonces, o una clase del 13.1 y la clase puede durar hasta un mes, teniendo 8 clases a la semana. Porque dice que esa bestia tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, tiene diademas. Entonces, así es la Biblia, mucho en poco. Entonces, eso nosotros lo debemos de tener en cuenta. Ahora, por eso es que la Biblia, el libro de Apocalipsis y la Biblia en general, no podemos nosotros tomar eh, ese texto del 13.1 aislado. No, necesitamos ver que ese texto viene desde Daniel, capítulo 7, en Apocalipsis 11, a esa bestia que sube del mar se le llama los gentiles. Entonces, no podemos agarrar un solo texto o una profecía o un capítulo de Daniel o de Apocalipsis y decir, aquí con esto doy la interpretación. No, necesitamos ir a todo el resto de la Biblia. Por eso es mucho en poco. Un solo versículo te lleva a toda la demás parte de la Biblia. Entonces, la Biblia no es una colección compuesta de versículos aislados, es un libro de principios que trata de realidades eternas. No podemos tomar
Apocalipsis 13 aisladamente, en el versículo 1 al 10, donde está hablando de esa bestia que sube del mar. No, si nosotros queremos entender bien esa bestia que sube del mar, tendríamos que estudiar Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Apocalipsis, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y Apocalipsis 11. Porque todos esos capítulos de la Biblia, de Daniel y de Apocalipsis, están mencionando a esa bestia en poco, en 10 versículos, del 13:1 al 10. Entonces, si queremos entender esa profecía, necesitamos ir al resto de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no está compuesta de un solo versículo o de versículos aislados. No, la Biblia tiene todo. La Biblia es para poder interpretar correctamente las profecías. Por ejemplo, si usted va a Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3, dice que el sello es puesto en la frente. ¿De dónde agarró Juan que el sello se pone en la frente? De Ezequiel capítulo 8, capítulo 9, porque allá hubo un sellamiento y ese sello se puso en la frente. Entonces, todo Apocalipsis lo vamos a entender de manera correcta si nosotros tomamos en su conjunto la Biblia. Pero si lo tomamos aislado, no. El problema que nosotros tenemos o de muchas personas es que van al libro de Apocalipsis o el libro de Daniel y quieren interpretar Apocalipsis 13 sin ir al resto de la Biblia. Quieren interpretar Daniel 11 sin haber pasado por Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, 9, 10 y el 11. El 11 es una repetición de todo el capítulo 2, 7, 8, 9 y 10 de Daniel, pero ampliado. Entonces, debemos de tener cuidado con ese tipo de interpretaciones aisladas. No, la Biblia es una colección, es un conjunto y las profecías así se deben de entender. De paso, si ustedes quieren entender Apocalipsis, primero necesitarían estudiar todo el libro de Daniel. Y si nosotros queremos entender Daniel 11, necesitamos estudiar Daniel 2. Sin Daniel 2, imposible de entender Daniel 11. Con Daniel 2, facilita la profecía de Daniel 11. Y lo mismo pasa con Apocalipsis. Si nosotros queremos entender Apocalipsis 13, necesitamos entender primero las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Sin eso, estamos acabados. No vamos a poder darle la interpretación correcta a el Apocalipsis y a Daniel. Para muchas personas, el Apocalipsis y Daniel es un libro, podemos decir, difícil de comprender, pero realmente es fácil de comprender las profecías, pero cuando se utilizan los principios. Entonces, aprendemos comenzando con las cosas elementales, yendo de lo sencillo a lo profundo, de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, pregunto, ¿cuántos han estudiado la profecía de Daniel 2, especialmente los metales, la estatua? A ver, Josecito, ¿está fácil de entender esa profecía, Daniel 2? Sí, porque es de las naciones. Sí, sabemos que el oro, Babilonia, la plata, Medo-Persa, el bronce, Grecia, y el Grecia, hierro, Roma, en sus Roma. diferentes etapas. Pero ahora pregunto, ¿se les hace fácil Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur? No, ahí ya está bien complicado. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que, para que se nos haga fácil Daniel 11, tenemos que pasar primero por Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y Daniel 10. Y entonces, si pasamos por todas esas profecías de Daniel, cuando lleguemos a Daniel 11, como si estuvieran ustedes comiendo, ¿cómo se le llama eso que le dan a los niños? Gerber. Así, facilito. ¿Por qué? Porque ya pasaron por las etapas
de el rey del norte y el rey del sur. Entonces, es muy, muy fácil, ¿ok? Pero tenemos que ir de lo elemental a lo, podemos decir, profundo. Lo elemental y lo sencillo, Daniel 2. Lo profundo, Daniel 11. Entonces, el error que cometemos muchas veces es, vámonos directo a Daniel 11. Rey del norte, China, Corea, Japón, Rusia. No, la misma Biblia te está diciendo que el rey del norte está desde Daniel 2. Por ejemplo, el rey del norte en Daniel 11, del versículo 30 al 40, dijimos que es Roma, ¿qué? ¿Imperial, papal o escatológica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es? O ya lo hemos mencionado. ¿Qué Roma será? De Daniel 11, 30 al 40. Papal. Muy bien, es la Roma papal. Y en Daniel 2, la Roma papal, ¿con qué símbolo aparece? No aparece con el símbolo del rey del norte. ¿Con qué símbolo aparece, Giovanni? A ver. Roma O papal. no, ¿con qué símbolo aparece la Roma papal? En Daniel 11 aparece con el símbolo del rey del norte. Pero en Daniel 2, ¿con qué símbolo aparece? Aparece con el metal, ¿no? Ajá, pero ¿qué símbolo? A ver, Spencer, ¿qué símbolo utiliza Daniel 2? Hierro mezclado con barro cocido del alfarero. Ándenle, hierro con barro cocido del alfarero. Entonces, si nosotros malinterpretamos ese símbolo hierro mezclado con barro cocido del alfarero, vamos a malinterpretar Daniel 11. Si nosotros decimos, el hierro mezclado con barro cocido del alfarero, son todas la interpretación normal que se da, creo que dice que son Es Alemania naciones actual, europeas, ¿no? naciones europeas. Ándale, de No, acuerdo a no, Josecito. A ver, Josecito, ¿quiénes son en El en barro el, cocido con ajá, hierro de las naciones europeas. ándale, son las naciones europeas. Es lo que se interpreta. Es Y correcto. entonces llegamos a Daniel 11 y Daniel 11 resulta que está ampliando lo que se dijo en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Y entonces, rey del norte, no, pues, alguna de las naciones europeas o alguna potencia allá en el norte, China, Rusia, Japón, Corea. No, la Biblia te está diciendo que si tú vas de lo fácil o lo elemental a lo profundo, vamos a tener una buena interpretación. Entonces, error, estudiar Daniel 7 sin Daniel 2. Error, estudiar Daniel 11 sin haber estudiado Daniel 2 y 7. Por eso es que se tiene que llevar una secuencia. Y si nosotros queremos entender el Apocalipsis, Elena G. de White dice que la continuación del libro de Daniel es Apocalipsis. Entonces, la cosa está fácil cuando seguimos los principios. Entonces, tenemos que ir de lo conocido a lo desconocido. Ahora, ¿cómo sabemos que el rey del norte es en Daniel 2 el hierro mezclado con barro cocido del alfarero? Porque ya dijimos que el hierro, su significado es el Estado, una nación. Y el hierro mezclado cocido con barro del alfarero, esa interpretación del hierro mezclado con barro de cocido del alfarero no lo vas a encontrar en Daniel 2, ni en Daniel 7, ni en el libro de Daniel. Esa interpretación la encontramos nosotros en el libro de Jeremías. Ahora, tenemos que utilizar el principio de todas las escrituras, lo que estaba yo diciendo al principio. ¿Cómo sabemos que el hierro cocido, el barro, el barro cocido del alfarero es la iglesia? Porque Jeremías nos lo está diciendo. Entonces, Daniel 2, cuando dice el hierro con barro cocido del alfarero, está diciendo se va a mezclar el Estado con la iglesia. Y entonces, a esa mezcla del Estado con la iglesia, Elena G. de White le llama el papado. Y entonces, en la historia, tanto de la Biblia como universal,
nosotros sabemos que el papado, cuando se une el Estado con la iglesia, es cuando persigue y echa por tierra lo que es el santuario y el tamid. Entonces, por eso es que está fácil. Pero si nosotros decimos, el hierro mezclado con barro cocido del alfarero, las naciones europeas, entonces el barro cocido del alfarero tiene que ser una nación en Europa. No, el hierro es Roma, en Europa, pero el barro cocido del alfarero ya no es una nación en Europa. El barro cocido del alfarero es un símbolo de la iglesia. Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando estudiamos el libro de Apocalipsis o Daniel. Entonces, después de mucho estudio paciente, gradualmente se aprende a absorber los hechos hasta que la mente se adapta a ellos. Yo, por ejemplo, bueno, la mayoría de ustedes me conocen. Yo voy a dar un seminario a una iglesia y ¿qué es lo único que yo utilizo en mis seminarios de profecía? A ver, los que me conocen, los que me han escuchado en sus templos, en sus iglesias, ¿qué es lo Nada más único? la Biblia. La La Biblia. Biblia es lo único. ¿Pero por qué? Porque mi mente ya se adaptó a el mucho estudio. Entonces, yo ahorita lo que les digo no lo tengo aquí en la computadora, en la pantalla. Eso ya está en mi mente, pero ya está adaptada. Entonces, si ustedes quieren entender y comprender el mensaje del tercer ángel, ¿qué necesitan hacer? Mucho estudio de la Biblia, no del Internet, no del YouTube, no de ¿cómo se llama eso? Del GPS o la inteligencia artificial. Resulta que he escuchado muchos en la iglesia, fíjense bien, que dicen que la inteligencia artificial te da la interpretación de la profecía. Y yo les digo, no. Y me dicen, entonces tú estás diciendo que sabes más que la inteligencia artificial. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que la inteligencia artificial te va a dar lo que ya existe en el mundo en general. Entonces, en el mundo en general, la inteligencia artificial no sabe la inteligencia artificial sabe que el hierro es el Estado, pero la inteligencia artificial no sabe que el barro cocido del alfarero es la iglesia. Nosotros, ¿cómo lo sabemos? ¿De dónde sacamos que el barro cocido del alfarero es la iglesia? A De ver, Jeremías. de Jeremías. Eso la inteligencia artificial no te lo va a dar. La inteligencia artificial no te va a dar de que la bestia que sube del mar en Daniel 7 es el cuerno pequeño. En Daniel 11 son los gentiles. En Daniel, en los escritos de Juan es el anticristo. En los escritos de Pablo, en 2 de Tesalonicenses, es el hombre de pecado. Eso no te lo va a dar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a dar lo que ya existe en la nube, en su inteligencia. Entonces, olvídense de la inteligencia artificial para el estudio de la Biblia y especialmente de las profecías, porque yo he escuchado muchos en la iglesia decir, no, 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 ¿para qué vamos a tomar esas clases si tenemos la inteligencia artificial? ¿O para qué vamos a matarnos interpretando las profecías si la inteligencia artificial, todo lo que tú le digas te lo va a dar? No, todo lo que le digas en profecía te lo da la Biblia, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que la mente se adapta. Entonces, la pregunta es, ¿acaso deberíamos pensar que la Biblia, que enseña la más grande de todas las ciencias, la ciencia de la salvación, puede ser entendida más fácilmente y que no requiere el mismo estudio fiel y la meditación necesaria que se requiere para dominar otras materias o otras ciencias? O sea, ¿por qué el químico tiene que estudiar química? ¿Por qué el maestro de geografía tiene que estudiar geografía? El de español tiene que estudiar lengua y literatura. O sea, porque se requiere. Entonces, nosotros, cuando nos adentramos a las profecías, necesitamos también entender y comprender
la ciencia de la salvación que está en toda la Biblia, la ciencia del estudio de la Biblia, los principios que hay para interpretar la profecía. ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3, 16. Dice, en las cuales hay ciertas cosas difíciles de entender. Yo les pregunto, ¿entender la salvación es fácil o es difícil? ¿Qué dicen ustedes? Entender la salvación. Es difícil. Es fácil, porque la salvación es que Cristo murió por nuestros pecados y si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos ser salvos. Es fácil entenderlo, pues, el plan de salvación. Sin embargo, hay profecías, dijimos que si vamos directo, porque está en la Biblia, si vamos directo a Daniel 11, eso es muy difícil. Si vamos directo ahí en Apocalipsis 17, es muy difícil. Si vamos directo a las trompetas, muy difícil. Pero, ¿qué significan las trompetas? En el Antiguo Testamento, ¿para qué se utilizaban el toque de las trompetas? Generalmente para juicios. Entonces, lo que Dios está diciendo es que en las 7 trompetas son juicios que iban a venir. Así que, si ya lo vemos de esa forma, muy fácil. Pero si vamos directo, o sea, está difícil. Es algo que está en la Biblia, pero es difícil si vamos directo. En cambio, si tú vas directo a la salvación, es fácil. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, perdón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es fácil. Pero cuando nosotros llegamos a esas partes difíciles de la Biblia, es muy complicado si no tenemos los principios. Entonces, de que hay cosas difíciles en la Biblia, las hay. Y ya mencionamos sellos, trompetas, plagas en Apocalipsis, 144,000, la gran multitud. Entonces, es difícil y está en la Biblia, pero lo difícil es porque no vamos a ver los principios que hay para poder interpretar. Sin embargo, cuando nosotros vamos al asunto de la salvación, pues ahí no existe, podemos decir, ningún principio que, para que tú entiendas la salvación, están estos principios. No, la salvación es Cristo te ama, Cristo dio tu vida por ti, acéptalo como su salvador personal. Y entonces Cristo empieza a hacer una obra en tu vida. Así que dice Pedro, hay cosas difíciles de entender, la que los amateis, los ignorantes, y asterictoi, débiles. Los débiles interpretan erróneamente. ¿Quiénes son los ignorantes y los débiles? Una persona ignorante es aquella persona que dice, voy a estudiar Daniel 11, me voy directo a Daniel 11. Y entonces es ignorante porque no empieza desde Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, hasta llegar a Daniel 11. Es ignorante porque no sabe lo que Apocalipsis y Daniel es un libro mayormente simbólico. Y entonces son símbolos de los cuales está hablando ahí. Así que necesitamos nosotros, pues esta clase les va a ayudar a ustedes. Quiero decirles que muchos de ustedes me admiran. ¿Por qué? Porque saben más que una persona que fue a 3 años de teología en cuestión a lo que nosotros estamos viendo de profecía.
se saben más. Entonces, eso es bueno, porque la profecía no solamente es para los estudiosos que van a la universidad 4 años a teología, no, la profecía es para todas las personas que quieran y hagan el esfuerzo de aprender. Entonces, hay cosas que se interpretan erróneamente en la Biblia y una de esas pues son las profecías. Entonces, la Biblia deja claro que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23 y 6:23, es clarito, y que la salvación solo puede obtenerse a través de la muerte sustitutiva de Cristo. Estos hechos esenciales están claramente establecidos vez tras vez de diferentes maneras y la mayoría entiende estas enseñanzas de la Escritura mejor que las profecías. La mayoría puede entender esa parte mejor que las profecías. Entonces, es en las porciones proféticas de la Biblia donde se encuentran las dificultades, como el mensaje del tercer ángel. Ese es un mensaje que no solamente abarca el mensaje o la verdad del santuario, de la ley, del sábado, no, es un mensaje que es toda la Biblia en su conjunto. La verdad de el sábado, el estado de los muertos, la salud, el santuario, todo lo que está en la Biblia, ese es el mensaje del tercer ángel. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos problemas y dificultades en las profecías. Pero para eso tenemos esta clase que estamos dando a conocer con ustedes. Así que ustedes esfuércense por no perderse ninguna de estas clases. ¿Qué con respecto a la profecía? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la profecía? Según de Pedro 1:19. Miren lo que dice la Biblia. Dice, y tenemos, Ejomén, y tenemos la palabra, y miren qué palabra se utiliza. Logón, que significa Biblia. O sea, y tenemos la palabra profética más segura, ¿en dónde? En la Biblia. O sea, ahí es donde esto que yo traduzco aquí como palabra, si queremos utilizar en esta versión del griego, la nueva versión internacional, que es un lenguaje más actual, no quiere decir que la nueva versión internacional así la traduce, no, estamos diciendo por el lenguaje más actual, sería, y tenemos la Biblia, así, profética, más segura y más firme. Solo que yo para darle elegancia, porque esta palabra, logón, también significa palabra de Dios, significa Biblia, significa la deidad, significa el Hijo, depende del contexto donde estemos, es donde vamos a darle la traducción. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, firme, a la cual hacéis bien en estar atentos. Pero esa palabra profética se encuentra en la Biblia. Entonces, nosotros necesitamos ir a la Biblia. Estas deben ser leídas en el temor de Dios, porque las interpretaciones erróneas, algunos, por las interpretaciones erróneas, algunos han sido cegados al mensaje del tercer ángel. Entonces, muchos piensan que el mensaje del tercer ángel es el mensaje que va a venir a dar un ángel celestial. No, la palabra ángel, ya dijimos, en la Biblia es mensajero, pero este mensajero con el mensaje somos nosotros, no es un ángel celestial. Por eso hay un himno que dice, mensajes traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. ¿De dónde se inspiró? Podemos decir el que escribió ese himno, del mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. Él sabía que un ángel celestial no podía venir, pero un ser humano, un mensajero humano, sí lo puede hacer, predicar el evangelio. Entonces, si no tenemos y no leemos las escrituras y la profecía, la vamos a malinterpretar. Y es lo que Satanás quiere.
Satanás no quiere que nosotros sepamos que el rey del norte es Babilonia y la Roma papal o la Babilonia espiritual. Eso no lo quiere Satanás. Satanás no quiere que nosotros sepamos que el rey del norte es el papado. Eso no lo quiere él. Él quiere que nosotros malinterpretemos todas las profecías. Entonces, las profecías de la Biblia contienen luz maravillosa para los que aman a Dios y profundizan en las escrituras, pero estas no pueden ser entendidas por los lectores ocasionales. Entonces, alguien que ocasionalmente estudia la Biblia, no, porque eso es por ocasiones que estudia la Biblia. Pero alguien que dice, no, yo me voy a esforzar por estudiar la Biblia estos 3 meses y voy a hacer un sacrificio de estudiar la Biblia todos los días, claro, aparte de su devoción personal, pero todos los días voy a estudiar 12 del día, 6 de la tarde. Uf, usted va a ser un experto en profecía bíblica. ¿Por qué? Porque Dios así trabaja. Entonces, en los fundamentos de la salvación, muchas personas están de acuerdo. Es en la interpretación de las profecías donde abundan las discrepancias. Esto no debe desalentar el estudio de las profecías bíblicas, sino que nos debe mover a buscar la dirección de Dios para conocer su verdadero significado. Entonces, pues ya me voy a desanimar porque es la parte más difícil de la Biblia, las profecías. No, hay que buscar la dirección de Dios y esa dirección la encontramos en la Biblia. Entonces, ¿para qué? Para saber el verdadero significado. Yo me admiro mucho de algunas de las interpretaciones que dan los en la iglesia, los hermanos. Estoy hablando de la iglesia adventista. Por ejemplo, vamos rápidamente a ver si alguien me lee Apocalipsis 13:5 o 13:3, donde dice una de sus cabezas fue herida como de muerte. ¿Es el 3 o el 5? A ver, 13. ¿13 qué? 13:3. 13:3. Sí, Y porque vi una ahorita de yo sus no cabezas tengo como mi herida de Biblia a la mano. muerte, 13:3. ¿Qué pero su dice? A ver. herida mortal vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok. Dice que una de sus cabezas de la bestia que sube del mar iba a ser herida, porque esa bestia tiene 7 cabezas. Entonces, para muchos es difícil entender que esa bestia que sube del mar es la Roma papal y una de las cabezas es la Roma papal. Pero ¿cómo puede ser la misma, la bestia y la cabeza? En la mente humana, difícil. Y hay personas que dicen, mira, vamos a dibujar una bestia. Y dibujan la bestia. Le vamos a poner 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La bestia, ¿quién es? Roma papal. Y una de las cabezas, la Roma papal también. No, no puede ser. En profecía sí. ¿Por qué? Porque el principio que nosotros vimos en la primera clase que tuvimos esta mañana es que una institución puede estar representado por más de un símbolo. Entonces, ahí en Apocalipsis 13, la Roma papal nos las están presentando con el símbolo de la bestia que sube del mar. Y nos las están presentando también como una de las cabezas. ¿Qué cabeza es la que recibe la herida? A ver, ¿alguien de ustedes sabe? Porque son 7 cabezas. ¿Qué cabeza es la que recibe la herida? El papado. No, sí, pero ¿qué número de cabeza? Porque son 7 cabezas. Okay. Ahí está difícil, Josecito. Josecito es bueno, solo que cuando Josecito le ponen preguntas difíciles, ya como que nos agarra monte, Josecito. Bueno, pero es buen alumno, Josecito. Miren, la cabeza que recibe la herida, que también es Roma papal, es la número 5. ¿Cómo sabemos? No se pierdan las demás clases que vamos a tener en los próximos semanas, días y meses, ¿ok? No se lo pierdan. Pero entonces lo que estamos enfatizando es que la bestia que sube del mar es la Roma papal, o más bien a la Roma papal nos la están presentando con el símbolo de la bestia que sube del mar.
Y también Juan nos las está presentando con el símbolo de la quinta cabeza. Porque las cabezas en profecía representan naciones. ¿Cómo sabemos nosotros? Por Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, el versículo 7 o 6, creo, no lo vamos a leer por el tiempo, pero Apocalipsis 17 nos dice que las 7 cabezas son 7 reyes, son 7 montes y son 7 naciones. Entonces, ¿cómo sabemos que las 7 cabezas son naciones, son 7 reyes? Por Daniel, porque Daniel capítulo 7 dice que la bestia tiene 10 cuernos y Daniel 7 dice que 10 cuernos son 10 naciones o 10 reinos. Entonces, por eso es que sabemos que las cabezas son naciones. Cada cabeza representa una nación. La quinta cabeza representa a la Roma papal. Es más, les voy a decir de una vez, pero rápido. La primera cabeza es Babilonia, la segunda cabeza Medo-Persa, la tercera cabeza Grecia, la cuarta cabeza Roma imperial, la quinta cabeza Roma papal. Las cabeza número 6, Estados Unidos, y la cabeza número 7, la Roma escatológica o la Roma papal después de que se le sana la herida. Entonces, si nosotros no entendemos eso, vamos a malinterpretar esa profecía. Ahora, ¿qué dicen de la herida en la iglesia? Bueno, ¿cuál es la interpretación? Yo he escuchado muchos que dicen, esta profecía se cumplió cuando vivía o cuando Juan Pablo II era papa, porque decían él era la bestia, era Juan Pablo II. Y entonces resulta que a Juan Pablo II lo hirieron. ¿Ustedes recuerdan cómo lo hirieron? A ver, ¿alguien de ustedes recuerda cómo lo hirieron? No, fue baleado. Fue baleado. Y a raíz de ese incidente salió el famoso papamóvil, que es un carro para trasladar al papa, pero blindado. Entonces, a raíz de eso es que sale el papamóvil. Entonces, ¿qué dijeron muchos? Ya, se está cumpliendo la profecía de Apocalipsis 13:3, hirieron a la bestia. Porque para ellos, herir a la bestia significa en el concepto humano, en el concepto terrenal, significa que le pegaron un balazo a Juan Pablo II. Pero resulta que en la profecía bíblica, Juan Pablo II ni es la bestia, porque una bestia es una nación, en este caso es la Roma papal, y Juan Pablo II no vivió del 538 a 1798. Él no vivió 1260 días. A él lo hirieron, yo creo que como en el 2000. Entonces no puede, no encaja esa postura en la interpretación profética. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué interpretamos eso así? Porque no estudiamos la Biblia, no profundizamos en las escrituras, no pedimos la dirección del Espíritu Santo, no pedimos la dirección de Dios. Entonces, por eso es que salen esas interpretaciones de que herir a la bestia es que le dieron un balazo a Juan Pablo II. No, herir a la bestia en profecía bíblica significa quitarle el poder civil. Y si como se interpretó mal esa parte, que era Juan Pablo II, que le dieron un balazo, sanar la herida, también se malinterpreta mal, porque dicen, no, la herida ya sanó. ¿Cuándo sanó? 1929, cuando Mussolini le devuelve los estados papales a el Vaticano. Eso no es sanar la herida es que se le va a devolver el poder civil. Y proféticamente, Mussolini en Italia no es el que le devuelve el poder civil, es Estados Unidos mandando a todos los gobernantes de la tierra o los reinos de la tierra que le devuelvan el poder civil. Es lo que dice la profecía bíblica. Entonces, con una cosa que malinterpretemos, malinterpretamos todo. Pero para eso hay que pedir la dirección del Espíritu Santo. Un ejemplo más rápido. Léanme Apocalipsis 13:11. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 13:11? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Muy bien. Esa bestia que sube de la tierra, pues ya no es la Roma papal, la que sube del mar. Esa bestia que sube de la tierra, ¿qué nación es, Josecito? A ver, ¿qué nación es? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y cómo sabemos que es Estados Unidos? Porque Apocalipsis 12 dice que la tierra ayudó a la mujer. Y la mujer es la iglesia que iba huyendo de Europa
salieron en 1620 en el famoso barco del Mayflower y llegaron a lo que hoy es la nación de los Estados Unidos, que en ese tiempo era colonia inglesa, colonia de Inglaterra. Entonces la iglesia huye y dice, la tierra ayudó a la mujer. Entonces la Biblia dice, una bestia que sube de la tierra. Entonces esa bestia que se dan cuenta, miren, la tierra en ese momento de la profecía bíblica, cuando la mujer huye de Europa hacia los Estados Unidos, la tierra de Estados Unidos o la nación de los Estados Unidos pues estaba despoblada, estaba desértica. Desértica en el sentido que no tenía mucha población, ¿ok? Era una colonia inglesa, ni siquiera era un país. Entonces, la Biblia dice que la bestia que sube del mar, pues está diciendo que esa bestia o esa nación, la Roma papal, surge donde hay mucha población. Y en Europa existía mucha población. Entonces, ahí surge. Pero dice que la bestia, hay otra bestia en el 13:11 que surge de la tierra. Y entonces la tierra es un lugar poco poblado, ahí en la profecía, en esa parte de la profecía. Así que nosotros sabemos que la bestia que sube a la tierra es Estados Unidos por Apocalipsis 12, porque la tierra ayudó a la mujer. Pero dice que esta bestia tiene ¿cuántos cuernos? Josecito, ¿cuántos cuernos tiene? Dos. Dos cuernos. No tiene 3 cuernos, tiene 2 cuernos. Dos cuernos. Dos. A ver, ahí, si alguien dijo que tiene 3, a lo mejor está leyendo la Biblia de los mormones o la de los testigos de Jehová. Pero esta bestia tiene 2 cuernos, ¿ok? Y entonces, ¿qué dicen algunos? Ya se cumplió esta profecía, a mí me lo dijeron. ¿Y cuándo se cumplió? Porque los 2 cuernos ahorita están como, dice como de cordero. ¿Quieren saber por qué como de cordero? No se pierdan las siguientes clases. Pero los 2 cuernos ahorita están, podemos decir, mansitos. Esa bestia no habla como dragón. Cuando hable como dragón va a ser cuando se une el Estado con la iglesia. Entonces, ¿qué representan los 2 cuernos? Los 2 cuernos representan por la interpretación bíblica el Estado, un cuerno el Estado y el otro cuerno la iglesia. La iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que esa bestia cuando hable como dragón es porque se une el Estado con la iglesia. Y Elena G. de White, la unión del Estado con la iglesia, le llama papado. Acuérdense, papado no es allá en el Vaticano, no son los papas, no es Europa. Papado es unión del Estado con la iglesia. Entonces, se une, y cuando se une empieza a hablar como dragón. Pero ¿qué dicen? No, esa ya se cumplió, me dijeron a mí. ¿Y cuándo se cumplió? No, pues en el 2002, parece que cuando se cayeron las Torres Gemelas, porque esa bestia es Estados Unidos. Hasta ahí va bien la interpretación profética, así es Estados Unidos. Y entonces, un cuerno, dicen, es una torre gemela, y el otro cuerno es la otra torre gemela. Así que ya, ahí, como fueron dos torres gemelas que se cayeron en Estados Unidos, ya se cumplió la profecía. Y después de eso, iba a empezar a hablar como dragón. Y la primera vez que gobernó Donald Trump, habló como dragón, porque es muy hablantín y muy impone. Y ahorita que volvió a quedar, sigue hablando como dragón. O sea, ¿de dónde pues sacan esa interpretación? No lo sacan de la Biblia, porque en la Biblia no aparece Donald Trump en la profecía. Aparece Estados Unidos como nación. Por eso les digo que muchos están preocupados porque dicen, no, pastor, es que Claudia Sheinbaum ya invitó al Papa acá a México. ¿Qué cumplimiento profético va a tener, pastor? Ninguno. ¿Por qué? Porque ni Claudia Sheinbaum aparece en la profecía, ni León XIV aparece en la profecía, ni México aparece en la profecía. Entonces, no. Eso en profecía se llama sensacionalismo o alarmismo, o se llama método ecléctico, que mezclamos diferentes métodos de interpretación. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, para eso hay que estudiar las profecías bíblicas. El Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Miren lo que dice
2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue traída. Aquí está. En exté, no fue traída. ¿Ok? Telemati antropo es por voluntad humana. Entonces, no fue traída, indica que la profecía no tuvo origen humano. Así que toda la profecía, la herida de la bestia, los dos cuernos de la bestia que sube a la tierra, su interpretación en la Biblia. No es de origen humano la interpretación, es bíblica. Dice jamás fue traída por voluntad humana o por iniciativa humana, sino seres humanos llevados por el Espíritu Santo hablaron de Dios. Entonces, la profecía te habla de Dios, pero no es no es de origen humano, sino es de origen divino. ¿Ok? Es de origen divino. Y dice que tampoco es de voluntad humana o de iniciativa humana, sino que los seres humanos fueron llevados por el Espíritu Santo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que para esta clase de profecía, lo único que nosotros vamos a utilizar para interpretar la profecía es la Biblia y la historia universal o la historia bíblica. Es lo único. Entonces, aquí ustedes van a aprender mucho de historia universal, porque así es la profecía. Muy bien. Entonces, los escritos los escritores de las profecías fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es muy evidente que para entender también debemos ser iluminados por el Espíritu Santo. Nosotros no somos inspirados, nosotros somos iluminados. Y muchos, como aquellos que interpretan que la herida fue la que le dieron a Juan Pablo II y que las dos torres gemelas son dos cuernos, esos no son iluminados, esos son eliminados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ser iluminados, ¿ok? Jesús nos dice que la obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad, es mostrarnos lo que vendrá. Eso hace el Espíritu Santo. El elemento profético entra en el maravilloso ministerio del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Entonces, si hemos de ser guiados a toda la verdad, tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo, porque solo a medida que seguimos su dirección, estamos seguros que se nos muestran las cosas que habrán de venir. Para recibir la dirección del Espíritu Santo en nuestro estudio de las porciones proféticas de las Escrituras, debemos primero ser obedientes a Dios. Si Dios dice la interpretación de la profecía es bíblica, está en la Biblia, está el mejor comentario para las profecías es la Biblia, es el espíritu de profecía, los escritos de Elena G. de White, hay que obedecer, porque vas a andar ahí interpretando las profecías con la inteligencia artificial o con el YouTube o con el Internet. No, la Biblia. Entonces, si nosotros no somos obedientes a eso, vamos a malinterpretar la profecía. Muchos yerran al tratar de entender las profecías sin antes ceder al llamado de Dios. Si deseamos obtener luz sobre las profecías con el fin de conocer y cumplir mejor la voluntad de Dios, entonces seremos enseñados por Dios. Pero si estudiamos las declaraciones divinas solo para satisfacer nuestra curiosidad respecto al futuro, de manera que los eventos sean como señales de interés material, nunca podremos captar lo más profundo, las profundidades espirituales. Si ustedes dicen, no, yo solamente quiero saber qué va a pasar con Donald Trump o qué va a pasar con León 14, o qué va a pasar con la guerra allá en Ucrania, Rusia, o qué va a pasar con la guerra en el Medio Oriente. Eso solamente es lo material. Entonces, no vamos a entender nosotros la profecía. Para poder entender necesitamos profundizar, pero en la Biblia, en las cosas espirituales. Y recordar que Jesús es el centro de la profecía. Las interpretaciones de las profecías que no encuentran su centro en Jesús como Salvador o como el destructor del pecado son aplicaciones equivocadas de la Escritura. ¿Por qué el pueblo adventista está muy empecinado y muy metido en que cualquier cosa que hace Estados Unidos o el Vaticano, ya, ahora sí, se viene la ley dominical? Yo les digo, pues, si la ley dominical ya existe desde los tiempos bíblicos, porque la ley dominical es que exista un día falso de adoración y es el domingo. Entonces
Entonces existe una ley que te dice que el domingo es el día de oración. Eso es ley dominical. Lo que nosotros estamos esperando en la profecía es el decreto de ley dominical. ¿Qué significa el decreto de ley dominical? Significa que se va a hacer obligatorio ese día como día de reposo. Eso es lo que nosotros estamos esperando, el decreto de ley dominical. Pero ¿por qué todo lo que sucede? Nada más nombraron a León 14 y ahora sí se viene lo que es la ley dominical. Nombraron a Donald Trump, ahora sí, porque los dos son de Estados Unidos, tanto León 14 como Donald Trump. Entonces, ¿por qué creen que Satanás está empecinado en que nosotros nos concentremos en la ley dominical, que existe desde cuándo? ¿Por qué? Porque esas profecías de Apocalipsis están indicando que todos los eventos que van a suceder van a preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Entonces Satanás dice, no, yo quiero que el pueblo adventista esté dormido, que no piense en la segunda venida de Cristo, que no anuncie la segunda venida de Cristo. Lo voy a entretener ahí con León 14 y con todos los papas que han pasado. Y con Estados Unidos, ahí lo voy a entretener con Donald Trump. Y allá en el Medio Oriente con las guerras que están sucediendo. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso es que nosotros necesitamos estudiar las escrituras y ver que Jesús es el centro de las profecías. Los religiosos judíos eran expertos en el conocimiento externo de la Biblia. Sin embargo, con toda su lectura del Antiguo Testamento, no entendieron las profecías. Entonces, miren lo que dice Elena G. de White. Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad. Hay mucha gente que estudia las profecías, sí, pero no con el deseo de conocer la verdad, sino de satisfacer lo material. Es más, si usted anuncia en el YouTube, vamos a tener un estudio profético del nombramiento de Donald Trump, se le llena la plataforma. Si usted anuncia, vamos a tener un estudio profético del nombramiento de León 14, se le llena la plataforma. Ah, pero usted anuncia, vamos a tener un estudio del mensaje del tercer ángel. 10 nada más. 9 porque conmigo son 10. ¿Por qué? Porque Satanás así es. O sea, Satanás no quiere que el pueblo conozca de la verdad. Entonces, el pueblo judío así estaba. No con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Entonces, a veces así nos pasa, estudiamos las profecías no porque querramos tener un contacto más cercano con Dios. Desde su inicio, el Nuevo Testamento toma las cosas del Antiguo Testamento y las aplica en relación con Cristo y su obra de redención. Si nosotros queremos entender la profecía, necesitamos ir al Antiguo Testamento. Cristo y su salvación es el tema central de la Biblia y el único propósito por el cual fueron dadas las escrituras es para hacer claro el camino de la salvación. Es lo único que nos enseña la profecía bíblica, es aclararnos el camino de la salvación. Entonces, miren lo que dice también Elena G. de White. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios, por cuanto eran de institución divina. Todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del evangelio. Entonces, todo el sistema judío, los rituales, los ceremoniales, el santuario, todo, dice, era una profecía compactada del evangelio. Acerca de Cristo dan testimonio todos los profetas. Entonces, ese es el propósito de la profecía de Apocalipsis y de Juan. Pero ¿qué pasa? Pues que existe el hombre natural. Miren lo que dice, a ver, aquí es 1 Corintios 2:14. Dice ahí Pablo, mas el hombre natural, aquí está, subjicos, el hombre natural no percibe y no acepta las cosas espirituales de Dios, porque para él son insensatez y no pueden comprender o conocer porque se disciernen espiritualmente.
Pregunto, las profecías, cuando Pablo habla del hombre natural, está hablando de las cosas, de las personas que, pues, están más en lo material, de las personas que, para el estudio de las profecías prefieren el internet, el YouTube. ¿Por qué? Porque para ellos eso es lo material, pues, no es lo espiritual. Lo espiritual está en la Biblia. Entonces Pablo dice, el hombre natural no va a percibir y no va a aceptar las profecías, pero el espiritual, ese sí, porque su interpretación está en la Biblia. Entonces, cuando Pablo está hablando de el hombre natural, él se refiere a las personas que, aunque estudien las profecías de la Biblia, no van a interpretarlas con la Biblia, sino que van a interpretarlas por otros medios o por otras, por otros caminos. Entonces, ese es el hombre natural. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a interpretar las profecías? ¿Como el hombre natural o como el hombre espiritual, con las cosas espirituales? El Espiritual. hombre espiritual. Con las cosas espirituales, porque si nosotros lo interpretamos de manera natural, para el hombre natural, el Israel, donde dice Apocalipsis 7, 5, o dice que fueron sellados 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces, para el hombre natural, Israel es allá en el Medio Oriente, en Jerusalén. Solamente esos van a ser sellados, solo esos se van a salvar. Nadie más de otra nacionalidad. Pero para el hombre espiritual, dice la Biblia que el Israel literal del Antiguo Testamento pasó a ser el Israel espiritual en el Nuevo Testamento. Así que Apocalipsis 7, cuando habla de los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, no está hablando del Israel literal, está hablando del Israel espiritual, que somos nosotros. Entonces, de la manera natural no lo vamos a entender, porque nos vamos a lo físico, nos vamos allá al Medio Oriente. No, el Israel es ahora toda la iglesia. Entonces, va a ser difícil entender. ¿Por qué? Porque no estamos actuando de manera espiritual. Alguien puede ser capaz de leer las palabras de la Biblia en los idiomas originales, pero esto no es suficiente para capacitar a la mente más educada que no se ha rendido a Cristo, que entiende la completa iluminación de la Escritura, la cual viene a través del ministerio de la gracia del Santo Espíritu o del Espíritu Santo. Y esto es muy cierto. Miren, yo tengo profesores y pues la mayoría de ellos no son eruditos y saben la Biblia en hebreo, griego, arameo y los manuscritos, porque ya meterse con los manuscritos es cosa seria. Entonces ellos saben los manuscritos, los idiomas de los manuscritos. Entonces, pero el problema es que ellos, la profecía, aunque saben los idiomas originales, la interpretan de manera natural, no de manera espiritual. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son futuristas, dispensacionalistas, preteristas, eclécticos, que mezclan diferentes escuelas de interpretación profética. Entonces, a mí me toca pagar mucho por escuchar los 45 minutos, 50 minutos, pero de esos 50 minutos, 10 o 15 minutos son chulada. Lo demás, pues no, porque aunque saben los originales, están interpretando de manera natural. Antes que Pablo aceptara a Cristo con todo su conocimiento que tenía de la Biblia, aún así él no la entendía. En su ignorancia, él perseguía a los seguidores de Jesús. Eso está en 1 Timoteo 1:13. Entonces, Pablo hace, hincapié en el hecho de que sin la operación continua del Espíritu Santo sobre la mente humana nunca serán entendidas las cosas del reino de Dios. Pablo sabía de las Escrituras. Él era un teólogo, él era un erudito, fue un erudito. Entonces, pero sin embargo, perseguía a los cristianos. La iluminación de el Espíritu Santo se otorgan a los que obedecen a Dios, permitiéndoles así ver las cosas profundas de Dios.
La mente no espiritual más aguda toca solo la superficie, pero no puede penetrar en las cosas profundas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer también? Orar, la oración. Entonces, nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. El que nos va a ayudar a entender las cosas difíciles va a ser el Espíritu Santo y tenemos que orar. Por eso, cada clase hacemos la oración. Y también Elena White dice, únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos fueron dados en parábolas y las parábolas fueron dadas en símbolos. Por ejemplo, una parábola en la Biblia, la parábola de la semilla que fue sembrada en diferentes terrenos. La semilla es la palabra de Dios. Quien la siembra es Jesús. Y los terrenos, el terreno a la orilla del camino, el de espinas, el pedregoso y el terreno bueno, esos terrenos no son terrenos físicamente, sino son personas, o sea, son personas que reciben la palabra de Dios y si la semilla, la palabra de Dios cae en el terreno bueno, va a dar mucho fruto. Si cae entre las espinas, dice que es de poquita duración. La que cae entre los pedregales, lo mismo. Entonces, así fueron dados los misterios en símbolos. Entonces, en cuanto a la comprensión de las profecías de los últimos días, se da la profecía y la promesa. En Daniel 12:10, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Nosotros, los que estamos estudiando las profecías. ¿Ok? Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.